Vamos a hablar de el nervio óptico o el segundo par craneal. Este es un nervio que es sensorial y es el encargado de llevar la información o el estímulo desde la retina hasta la corteza cerebral. También este nervio es la porción inicial de toda la vía óptica. Recordemos que la retina, que es esa porción nerviosa sensorial de las túnicas del globo ocular, presenta unas 10 capas celulares y 2 de estas son los fotorreceptores, los conos y los bastones. Los bastones, a grosso modo, se encargan de la visión nocturna, donde hay poca luz, y los conos de la visión diurna. Entonces estas células, una vez son estimuladas por los rayos de las luces, producen o son los causantes de un estímulo eléctrico, y este estímulo eléctrico a su vez pasa a lo que son las células bipolares y de allí a las células ganglionares, cuyos axones, estos que seguimos aquí, se unen o convergen a nivel del disco óptico para formar el nervio óptico, que, como ven, emerge de lo que es el globo ocular. Entonces, una vez que emerge este nervio, que está envuelto en mielina, está mielinizado, en su trayecto en la órbita presenta un trayecto sinuoso y que le da un poco más de diámetro en el interior de la órbita, y esto lo que hace es permitirle tener más longitud en este trayecto para que no haya tensión con los movimientos oculares y que este nervio no se encuentre de manera tensa acá, permite un poco los movimientos. Posteriormente tiene una segunda trayecto, o se le describe un segundo trayecto intracanalicular, que es cuando pasa por el conducto óptico. Aquí tiene mucha relación con lo que es la arteria oftálmica, que es su acompañante, y pasa por debajo de él en este conducto. Es un trayecto corto, y luego, bueno, la tercera porción o la porción intracraniana, que, como vemos, el nervio óptico se dirige hacia atrás y hacia adentro hasta unirse con el nervio óptico contralateral en una estructura denominada quiasma óptico, cuyos, como vemos, sus ángulos anterolaterales son esos que se continúan con el nervio óptico, y sus ángulos posterolaterales se van a continuar con el tracto óptico. Este tracto óptico va a terminar a nivel del cuerpo geniculado en el tálamo. Aquí vemos otra imagen, aquí vemos el nervio óptico, el quiasma óptico, y cómo se continúa por el tracto óptico hasta el cuerpo geniculado lateral del tálamo. Entonces, antes de comenzar a describir cómo es la vía óptica, recordemos que a nivel de la capa o la retina, vamos a ver que se traza un eje tanto longitudinal como transversal a nivel de la mácula, o esa porción de mayor porcentaje de conos a nivel de la retina, y esto a su vez va a dividir entonces a la retina en 4 cuadrantes: cuadrantes superiores e inferiores, a su vez externos e internos, cuyo interno se denomina retina nasal, tanto el superior como el inferior, y por el lado externo la retina temporal, tanto superior como inferior. Entonces, además de haber una retina nasal y una retina temporal, existen también campos visuales, que es todo aquello que podemos percibir con los globos oculares en un punto fijo, sin mover ni la cabeza ni el globo ocular. Todo lo que podemos captar a través de la visión sin mover los ojos ni la cabeza. Y esto, a su vez, el campo visual tiene un segmento nasal y un segmento temporal. Entonces vamos a ver que un objeto que deba ser proyectado, un objeto que se encuentre del lado derecho, que deba ser proyectado, vamos a ver que va a ser proyectado tanto por la retina nasal del lado derecho como por la retina temporal del globo ocular contralateral. Entonces vamos a orientarnos o vamos a seguir lo que son estas líneas rosadas. Entonces tenemos un objeto acá en el campo visual derecho, y este objeto a su vez va a poseer un campo nasal y un campo temporal. Ese campo nasal del objeto que se encuentra del lado derecho va a ser proyectado por la retina temporal contralateral. En cambio, la porción temporal, o que se encuentra en el campo visual temporal del lado derecho, va a ser proyectado por la retina nasal del mismo lado. Entonces las fibras
de la retina nasal del lado derecho terminan pasando al lado contralateral a través del quiasma óptico y se van a unir a las fibras de la retina temporal del lado izquierdo para continuarse a través del tracto óptico del lado izquierdo. De igual manera pasa si el objeto lo estuviéramos viendo o estuviera ubicado del lado izquierdo, va a ser proyectado por el campo temporal derecho y por el campo nasal izquierdo, y estas dos fibras, bueno, las fibras nasales del lado izquierdo van a pasar al lado contralateral y se van a unir con las fibras del lado temporal contralateral y van a pasar por el tracto óptico derecho. Ok, entonces continuando con la vía óptica, existe en la vía óptica el primer paso, que es los receptores, que ya los comentamos, conos y bastones a nivel de la retina. Estos se estimulan al tener el contacto con la luz, producen entonces un impulso eléctrico y esto pasa a las células bipolares de la retina, donde ocurre la primera sinapsis y se encuentra la primera neurona. Entonces de allí pasa a las células ganglionares de la retina, donde ocurre la segunda sinapsis, hay la segunda neurona, y recuerden que los axones de estas células ganglionares convergen a nivel del disco óptico para formar el nervio óptico, que tiene su trayecto intracraneal, convergen en el nervio, en el quiasma óptico, y de allí se continúan en el tracto, la cintilla óptica, hasta llegar al cuerpo geniculado lateral del tálamo, donde realizan su tercera sinapsis, se encuentra su tercera neurona, y de allí pasan por las radiaciones ópticas o la cintilla óptica a través de la cápsula interna hasta llegar a la corteza visual correspondiente.